Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, qué bueno saludarles en este nuevo año, iniciando año. Pues ya me han dicho que todos están bien, me alegra. Entonces, les pido que por favor me acompañen a la primera carta de Pedro, el capítulo 2, los versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Padre, en esta noche, Señor, nos acercamos a ti, Dios santo, eterno, todopoderoso, con la intención de exaltarte, de rendirte gloria y honor. Rogamos que tu palabra, Señor, sea, o más bien nos ayude, nos des guía y dirección para que tu palabra sea expuesta con claridad. Rogamos la dirección y la guía de tu Santo Espíritu y que hables, Señor, a nuestros corazones. Eh, Podría decir que primeramente al que habla y luego a mis hermanos, Señor, lo digo por la debilidad de mis palabras, pero el poder y la gloria de las palabras tuyas. Y es por eso, Señor, que en esta noche te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, la última vez que estuvimos hablando de aquí, de la primera carta de Pedro, estuvimos mirando el capítulo 1, perdón, primera de Pedro, el capítulo 2, los versículos 4 al 8. Y lo que veíamos ahí a grandes rasgos era que la gracia que se nos ha otorgado al permitirnos acercarnos a Jesús, o piedra viva, como lo dice el versículo, como lo dice el texto, también veíamos que esa piedra fue desechada por los hombres, pero fue escogida y es preciosa para Dios. Y que ahora nosotros, al estar unidos a Cristo por medio de la fe, somos hechos piedras vivas y estamos siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo, la piedra principal del ángulo. Entonces, recordemos lo que está aconteciendo con estos hermanos. La carta está dirigida para los cristianos extranjeros y dispersos, como dice el capítulo 1, versículo 1, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, en lo que hoy conocemos como la actual Turquía. Esos cristianos estaban viviendo como desplazados, como extranjeros, en lugares hostiles, y ellos estaban siendo subyugados, estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. En los versículos 9 y 10 del capítulo 10, o sea, los versículos que acabamos de leer, esos dos versículos, Pedro nos da dos ideas principales del texto. En primer lugar, Pedro nos dice cuál es nuestra identidad, lo que nosotros somos. Y en segundo lugar, Pedro nos dice cuál es nuestro propósito, lo que nosotros deberíamos ser. Dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí está nuestra identidad o lo que nosotros somos. Y sigue diciendo, ahora el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Aquí en este versículo que acabamos de leer, también vamos a encontrar 4 títulos o 4 identidades que Pedro atribuye a los escogidos de Dios y que los vamos a estar estudiando más adelantico. El versículo 9
comienza con una palabra y es la palabra más. Otras versiones, como la Américas, dice pero. Esta palabra indica que el escritor está conectando lo que va a decir ahora con lo que venía diciendo. O sea, él está llevando el flujo de pensamiento. Es una palabra de contraste o se conoce como un conector. Por lo general es algo que pasamos por alto. Muchas veces, por tanto, más, y seguimos derecho sin entender que la idea, para entender la idea completa, debemos ir atrás de lo que está cuando empezamos a leer ese versículo. Esto es importante porque está tratando de hacer énfasis, como decía ahorita, en lo que el escritor está queriendo decirnos. Es decir, que nosotros necesitamos entender las cosas que Pedro dijo antes del versículo 9, ¿cierto? Para que podamos entender este más. Lo que Pedro ha dicho en los versículos 7 al 8 de este mismo capítulo, dice, para vosotros pues los que creéis, entonces aquí tenemos un grupo de personas, los que creen, ¿cierto? Él es precioso, pero para los que no creen, otro grupo de personas. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Versículo 9. Más vosotros sois. Si notan el contraste, es una palabra de énfasis. Es una palabra que está resaltando lo que el apóstol Pedro a continuación va a decir. Es enfática. Resalta que aquí hay un grupo de personas que rechazaron la verdad, que tropezaron y se cayeron al haberla rechazado. La desobediencia de ese grupo de personas es ahora comparada con la obediencia de aquellos que han creído. Y es desde ahí que Pedro comienza a desarrollar la idea en el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Y este es uno de los 4 títulos que vamos a ver. Esta es una declaración contundente que Pedro está declarando y que Pedro aplica a la iglesia. Si observamos, Pedro lo que está haciendo aquí es que él está utilizando textos del Antiguo Testamento y los está aplicando ahora a la iglesia. Veamos Éxodo 19, capítulo 5, versículo 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, sí notan cómo Pedro toma esos textos que están en el Antiguo Testamento y ahora los atribuye a la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido. El versículo 9 del capítulo 1 de Segunda de Pedro. Y esta declaración me parece muy interesante, me parece espectacular, me parece transformadora, porque Pedro no está hablando aquí de una identidad futura. Pedro no está hablando aquí de algo que quizás podríamos llegar a ser, algo que quizás en el futuro exista la posibilidad de que pueda ser. No, Pedro es enfático y Pedro está declarando aquí, mas vosotros sois ahora, en este momento. Y hermanos, vivimos en una sociedad donde nuestra identidad se basa en lo que nosotros tenemos, en si tenemos dinero, en si somos esto, somos aquello, en nuestra riqueza, en nuestra posición social, etcétera, etcétera, muchas cosas. Pero esta afirmación que Pedro hace es, mis hermanos, completamente renovadora. Es algo que debería renovar nuestra mente, debería renovar nuestro entendimiento, porque lo que Dios dice acerca de nosotros es, eh, de verdad que
es bastante impactante. Eh, para estos hermanos, inicialmente, que son los destinatarios originales de la carta, esta afirmación debía ser algo que debía producirles, o producir más bien en ellos, ánimo, consuelo, porque ellos están siendo rechazados por una sociedad romana, una ciudad grecorromana que los trata con desprecio. Y esta era, para ellos era su identidad diaria, era lo que vivían a diario, era lo que ellos estaban acostumbrados, ser menospreciados, ser rechazados, ser exiliados por este imperio romano. Y es a ellos a los que Pedro les declara: vosotros sois linaje escogido, con el propósito de que recuerden esta identidad que ellos tenían, pero también para que recordemos la identidad que ahora nosotros tenemos en Cristo. Esta palabra en el griego es una palabra que es eclectos, que significa escogidos deliberadamente y con un propósito. La idea de que extranjeros y gente ordinaria, como estos judíos y alguna parte de gentiles, eh, fueran un linaje escogido era algo inaceptable para el imperio romano, porque la idea que ellos tenían era la lealtad a Roma y la lealtad al emperador, al César. Y aunque el mundo rechazó a esos creyentes, y hermanos, nosotros también sufrimos rechazo. Predicamos el evangelio y mucha gente no quiere escuchar. Es un completo privilegio ser parte del pueblo elegido por Dios. Nosotros somos parte del pueblo elegido de Dios y para nosotros debe y tiene que ser un privilegio. Dios nos eligió. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación que es por el Espíritu y la fe en la verdad. Versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esta identidad que se nos ha dado en Cristo, de ser un linaje escogido, es algo que no nos debe llenar de arrogancia, de orgullo, porque es algo completamente contradictorio a lo que estamos llamados a hacer. Un Salvador manso y humilde que nos ha llamado, al estar unidos a Él por medio de la fe, ser arrogantes no es el propósito. Ni para que haya, ni para que haya nosotros, ni para que hayan nosotros, bueno, orgullo, altivez, porque recordemos que nosotros definitivamente, sin menospreciar las características que haya en cada persona, nosotros no somos nada comparados con otras personas. El hecho de que hayamos sido llamados por Dios no nos hace superiores, no nos hace mayores que cualquier otra persona. Somos exactamente iguales para Dios. Entonces, esto es algo que no nos lo hemos ganado, es algo que no merecemos. Nosotros fuimos elegidos por la mera gracia soberana de Dios. Es lo que dice la Escritura. Recordemos que Corintios dice que de lo vil y menospreciado escogió el Señor. O Efesios dice que no por obras, que no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se llene de arrogancia, para que nadie se crea más que los demás. Ahora, en el Antiguo Testamento también un versículo que aunque lo citamos, ahora lo voy a citar completo. Y Dios escogió a Israel para sus propósitos. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7. No por ser nosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó
y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, Dios no eligió a Israel por ser el más grande, por ser el más importante, por ser el mejor, sino por amor y fidelidad, con el propósito de que toda la gloria sea solo para Él. Esta hora de escogernos, mis hermanos, fue en amor, fue en fidelidad, fue en compasión, fue en misericordia. Después de decir que somos linaje escogido, ahí en el versículo 9 de segunda de Pedro, capítulo 1, Pedro dice que somos real sacerdocio, versículo 9. Y esta es una palabra interesante porque Pedro no está diciendo que de verdad, lo de real, Pedro no indica que somos de verdad sacerdotes, no. Es una palabra o son oficios que en el Antiguo Testamento no se podían ejercer de manera simultánea. Es decir, que una persona no podía ser rey y sacerdote al mismo tiempo. Solo los descendientes de Aarón, los de la tribu de Leví, y solo alguien como David, descendiente de la tribu de Judá, principalmente, podrían ser rey. Y esas dos funciones, sacerdote y rey, como decía ahorita, no podían ser ejercidas por una misma persona. Estaban en el Antiguo Testamento estrictamente separadas. Recordemos la historia del rey Usías. Cuando él intentó asumir funciones sacerdotales, la escritura nos dice que él fue castigado con una lepra. Segunda de Crónicas, versículo, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 18 y 19. Y se pusieron contra el rey Usías y dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Entonces sí vemos lo que ocurrió con este rey al intentar usurpar las labores sacerdotales. Se llenó de ira e inmediatamente fue castigado con una lepra. No se podían ejercer los dos oficios al mismo tiempo. Pero lo interesante de esta declaración que Pedro hace es que él dice que somos real sacerdocio. Lo que quiere decir que nosotros ahora en Cristo somos hechos al mismo tiempo reyes espirituales, pero también somos sacerdotes. Y esta es una declaración también muy especial para que nosotros podamos entender lo que Pedro está declarando acerca de nosotros. O sea, pues yo me miro al espejo y yo no me veo como un rey, pero Dios ha dicho que somos una nación escogida de reyes y sacerdotes y miembros de la realeza espiritual de Dios. Como sacerdotes, mis hermanos, tenemos acceso directo a la presencia de Dios sin intermediarios humanos. Podemos ir directamente a la presencia de Dios como lo dice Hebreos. Primera de Timoteo 2:5 declara que tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único mediador. En Cristo todos los creyentes somos sacerdotes con acceso directo a la presencia de Dios. El creyente cuando se acerca a orar, muchos de nosotros decimos: no, es que yo no siento la presencia de Dios o mi oración no pasa del techo. No, esto no es de sentir, esto se trata de creer, pero cuando usted y yo oramos, estamos directamente teniendo acceso al trono de la gracia, y eso implica lo de reyes. Tenemos acceso al trono del Rey Supremo del universo. Pero Pedro continúa diciendo en el versículo 9 que somos nación santa. Y este título o esta identidad significa que fuimos apartados con un propósito especial. En este caso, para Dios y para su gloria. Los creyentes somos declarados santos por algo muy especial, y es única y exclusivamente por la obra de Cristo a nuestro favor. Lo que él hizo en la cruz, lo que hizo fue purificarnos de nuestros pecados y nos permite vivir de una manera diferente.
de una manera que estemos separados del pecado, que estemos apartados para los propósitos de Dios. Y esta santidad, mis hermanos, no es una santidad o no es algo que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado, no, ya soy santo, ya soy perfecto, no. Esa es una santidad que la Escritura indica que es algo progresivo. Hasta que partamos a la presencia del Señor, hasta que el Señor venga, es algo que se está efectuando en nuestras vidas a diario. Y quiero detenerme por un momentico aquí, porque muchas veces resistimos el trato que Dios tiene hacia nosotros, con alguna persona, con alguna situación, con algo. Y Dios lo que quiere hacer en medio de una situación hostil que está sucediendo con el pueblo de Israel acá bajo el Imperio Romano, pero que muchas veces nos puede llegar a pasar o nos ha pasado a nosotros, es que en medio de una situación hostil Dios está tratando con nuestro carácter, está tratando con nuestra vida para que seamos semejantes a Él. Entonces, fuimos santos por la obra de Cristo en la cruz, eso es claro, ¿cierto? Fuimos apartados para Él, fuimos separados del pecado. Sigue diciendo Pedro aquí en el versículo 9, pueblo adquirido por Dios, y esta es otra identidad. El término adquirido no quiere decir que Dios, no solamente quiere decir que Dios nos escogió, sino que también Dios pagó un precio por nuestras vidas. Y aquí en Primera de Pedro, un poquito atrás, ahí en el capítulo 1, el versículo 1, perdón, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 dice, creo que muchos no lo sabemos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Fuimos comprados, fuimos adquiridos por el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro bendito y santo Señor Jesucristo. Solo por gracia, solo por amor, solo por su misericordia. Y Hechos 20:28 también es un texto que me parece contundente para resaltar esa manera como hemos sido adquiridos. Dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Fuimos adquiridos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por el derramamiento de su sangre, por el derramamiento de su vida a nuestro favor. Ahora veamos para qué hemos sido hechos: linaje escogido, eh, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido de Dios. Veamos cuál es el propósito. El versículo 9 dice en la parte final, ¿para qué? Y ese para qué indica el propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Es decir, que nosotros somos llamados a contar, a anunciar, a proclamar, a evangelizar a ese Dios que nos salvó, pero a ese Dios que nosotros conocemos experimentalmente. Ese Dios que nosotros conocemos por medio de nuestra relación personal con Él, pero también porque sabemos la obra que se llevó a cabo a nuestro favor. Entonces, la forma en como nosotros hacemos este anuncio, anunciamos las excelencias de Dios, lo hacemos de dos maneras: con lo que decimos y con nuestras vidas. Es decir, que lo que proclamamos con nuestra boca debe ser respaldado con la forma en que vivimos, debe ser respaldado con nuestro testimonio. Sé que muchos de nosotros hemos escuchado que se dicen muchas cosas. Venga, este es cristiano, pero y este me viene a hablar de Dios, pero es que mire, este no da ejemplo, este predica, pero no aplica. Es básicamente esto: respaldar lo que decimos con nuestra vida, con la forma en que vivimos. Cuando dice para que anunciéis las virtudes, Pedro está haciendo referencia de proclamar las perfecciones y los hechos excelentes de aquel que nos llamó. Es anunciar la forma en que hemos sido hechos salvados por nuestro Señor Jesucristo y a la vez resaltar sus atributos. Es decirle a las personas: Dios
en su infinita misericordia llevó a cabo un plan desde la antigüedad para salvarnos por medio de su sacrificio en la cruz. Y ahora, ¿cuáles son sus atributos? La escritura es muy clara. Voy a nombrar algunos de ellos. Él es santo, Él es eterno, Él es bondadoso, Él es compasivo, Él es misericordioso, Él es amor, Él es verdad, Él es justicia. Eso es lo que dice la escritura de Él. Anunciar estas perfecciones a aquellos que nos conocen a este Dios que está lleno de cualidades, de perfecciones. Eh, Y para anunciar estas virtudes, hermanos, nosotros no necesitamos ser teólogos experimentados o ser personas que conozcamos las 5 formas de la reforma, las 5 solas de la reforma, o conocer esto, libros de teología, ¿no? Como decía ahora, es haber vivido de manera experimental lo que Cristo ha hecho por nosotros. Solo necesitamos haber experimentado y saber que fuimos trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. Es entender lo que éramos antes y lo que somos ahora, que es el contraste que hace el versículo. De las tinieblas a su luz admirable. Lo que éramos antes, lo que somos ahora en Cristo por su gracia. Solo necesitamos esto para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. Colosenses 1, versículos 12 y 14. Con gozo, dando gracias a Dios, al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es lo que ha hecho Dios por nosotros, es lo que debemos anunciar a los demás. Mis hermanos, y como decía ahorita, es algo que tiene que definitivamente ir respaldado no solo con palabras, sino con nuestra vida. Recordemos que Dios en 2 Dios nos encomendó un ministerio y es el ministerio de la reconciliación. 2 5, 18 al 20. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y aquí hay una palabra que es muy interesante y es la palabra embajadores. Un embajador, en el caso de los presidentes, podríamos decir, es una persona que debe representar dignamente a su país. En este caso, nosotros como hijos de Dios, como aquellos que estamos unidos a Cristo, debemos representar dignamente con nuestro testimonio al Dios que nos salvó. Versículo 10, ya aquí concluyendo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pero lo que está haciendo aquí es que está citando al profeta Oseas. Si me permiten 5 minuticos, acabamos la idea. Está citando al profeta, Oseas en el Antiguo Testamento cuando Oseas, por mandato de Dios, se casó con una mujer adúltera. Producto de esta relación, ellos tuvieron 2 hijos y Dios le dijo a Oseas que le pusiera nombres. Estos nombres que le pone a sus hijos simbolizan el juicio de Dios por ellos haberse apartado de él e ir en busca de falsos dioses. Los nombres de los hijos significan, a uno se le puso no compadecida, y el significado es que Dios ya no iba a tener más compasión de la casa de Israel. Y al otro se le puso no pueblo mío, porque ellos ya no iban a ser el pueblo de Dios
y Dios ya no iba a ser más su Dios. Pero cuando seguimos leyendo el libro de Oseas, vemos cómo Dios en un acto de compasión, de bondad y misericordia, Él cambia estos nombres y les nuevamente los llama pueblo mío y compadecida. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí a los destinatarios de la carta de origen gentil, aunque no todos eran gentiles, también habían judíos. Pedro les está diciendo a estos gentiles que por no pertenecer al pueblo judío no hacían parte del pueblo de Dios. Pero ahora, por la gracia soberana de Dios y mediante la obra de Cristo y solo de Cristo, los que no eran pueblo de Dios, ahora son pueblo de Dios. Y los que no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Entonces, Pedro hace 4 declaraciones transformadoras y espero que las guardemos en nuestro corazón, porque Pedro no nos llama de cualquier manera. Pedro nos llama un linaje escogido. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta vida transformada, mis hermanos, no es para que nos escondamos, no es para que pongamos excusas, es para que salgamos al mundo a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo que nos dice Pedro y es lo que deberíamos aplicar para nuestras vidas. 4 títulos que nos dan consuelo, que nos dan esperanza y que deberíamos vivir porque es la realidad que Pedro declara para cada uno de nosotros. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es lo que dice la Escritura que somos y es la identidad que debemos asumir en Cristo. Padre, hoy damos gracias, Señor, porque de verdad que esta identidad es algo que podría chocar con lo que creemos o con lo que pensamos de nosotros mismos. Sabemos que el mundo ha desdibujado por completo la identidad que el pueblo de Dios puede tener por los múltiples argumentos y que podría ser algo que juegue en contra de nosotros, pero esto no es así o no debería ser así, porque tu palabra es contundente, ella es verdad, ella es fiel, ella nos anuncia de una manera contundente con tus ojos lo que tú ves acerca de la iglesia. Y tú nos has llamado a ser un linaje escogido, una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido para que anunciemos las verdades, las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, qué grandioso es saber que tú has hecho esto por nosotros. Saber, Señor, que aún desde antes de la fundación del mundo, no por algo extraordinario en nuestras vidas, sino por tu fidelidad, por tus propósitos eternos, tú nos llamas a ser, a ejercer y a ser. Cuán glorioso eres, Señor, cuán digno de alabanza, de exaltación, de ser reconocidos por tus hechos portentosos y gloriosos. Y porque, Padre, en esa misma manera estamos unidos a ti por medio de la fe, por medio del sacrificio de tu bendito Hijo en la cruz del Calvario por nosotros. Así pues, Señor, te damos gracias y esto lo hacemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.